oportunidad. Saludo a Guayaquil, a mi querido Guayaquil, por cierto, por su 9 de octubre. Fue ayer, mañana lo vamos a descansar, pero también mi corazón con Guayaquil. Gracias, Hugo. Bueno, vamos con el tema al cual habíamos convocado este diálogo. Estos apagones tal vez reflejan alguna caída del presidente candidato Hugo. Por supuesto. Hay una crisis interna dentro de Carondelet, aunque tienen excelentes asesores internacionales que trabajan continuamente para tratar de hacer remediación de daños en comunicación. De todas formas, hay un descenso fuerte de la popularidad de la imagen de la presidencia de la República del momento. También mencionar que aunque están gastando muchísimo dinero en publicidad, en los medios afines, en todos lados, no solamente a través de Presidencia, SECOM, sino que también a través de ministerios, Ministerio del Interior. Los ministerios les han exigido salir a gastar dinero. Tienes Ministerio de Energía, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Turismo, un montón de ministerios. Y ustedes que entrevistaron a excelentes personas que conocen de comunicación, pues ya sabrán cuánto se están metiendo de dinero esas radios, esos medios, esos arrobaditos que por ahí, por ponerte un comercial, ¿no? De estamos luchando contra la violencia, contra la inseguridad, lo que nadie ha hecho en el Ecuador, como dijo Daniel también ayer en Guayaquil, en su discurso, pues nosotros nos estamos jugando hasta la vida de ser de la gente de Bastión Popular, de la gente del Comité del Pueblo en Quito, ¿no es cierto?, de la ferroviaria en Quito, de la Trinitaria o de la PPG allá en Guayaquil, ¿no? Porque realmente la vida de ellos está en Miami. Claro, ellos no se juegan la vida. El gobierno dice que se juega la vida, pero dentro de una tanqueta se va jugando la vida, pues no, y tiene un montón de gente que le da seguridad, ¿no? Un montón de gente que le da seguridad. Hay varios vehículos que lo siguen, entonces es difícil que se juegue la vida. Pero bueno, la situación de crisis que está viviendo el país de alguna manera está afectándole a este gobierno, está afectándole al presidente, estimado Hugo. Bueno, los números que tiene Estados Unidos, él es el candidato de la embajada, y los números que ellos tienen son tan bajos, tan graves, que obviamente por ahí me dieron el dato de que ellos más o menos en su encuesta privada tienen el 28% de aceptación de Daniel. 28 es nada, o sea, necesitas... Ese es el número de la embajada, 28%. Ellos tienen en privado encuestas propias de ellos en las que a Noboa lo tienen más o menos por el 28%. Entonces, ¿qué pasó? Como saben que está en caída, ayer se inventaron estos días, están trabajando cada día y cada semana. La semana que viene seguramente durante el mes han de poner otras publicaciones, pero se inventaron este tema de quitarle la visa a a la familia del expresidente Correa y también de Jorge Glass, en un caso la esposa, en el otro caso la ex esposa y los hijos, hijas. Y claro, esto lo están haciendo obviamente porque no tienen ya muchos recursos a qué acudir para poder seguir defendiendo o sosteniendo este peso, ¿no? Que cada día se está hundiendo más. 28, 29%, estar debajo del 30% es ponerlo a Noboa más o menos en la misma crisis de electricidad que tenía más o menos en abril, en la que ellos sacaron una ley, no más apagones, con la asamblea se abusaron de ese pacto de gobernabilidad que tenían, o de cogobernanza con la RC, con Partido Social Cristiano y otros afines, Construye, y sacaron una ley que realmente beneficia simplemente la importación de hidrocarburos, es decir, que la empresa que está trayendo el diésel del exterior, y muchos medios no mencionan y dicen quién es el que se está beneficiando de este negocio, ¿no? Y pues hay que mencionar y decir que la empresa que está con socios, que es la dueña de las gasolineras Puma, acá en Ecuador, que es un entramado de distintas compañías y empresas, son las que se les ha adjudicado el tema de la traída del diésel. ¿Cuánto importa Ecuador? A ver, ¿cuánto exporta Ecuador a Estados Unidos? Que dicen, nuestro gran mercado de Estados Unidos. Más o menos Ecuador le exporta entre todo, que es mayormente petróleo, 9.000 millones de dólares al año. ¿Cuánto importa de Estados Unidos? 8.000 millones de dólares.
más o menos, casi lo mismo, están casi par par, o sea, ni ganar ni perder, o sea, es un esfuerzo en vano, aunque lo que se están llevando es petróleo y lo que se está importando son derivados de combustible. ¿Quiénes son los que se benefician de esa importación de diésel en grandes cantidades? No solamente para el parque termoeléctrico que existe en el país para generación de electricidad en esta crisis, ¿no? Que eso es tanto del Estado como de empresas privadas, porque esta nueva ley lo que ampliaba era la posibilidad de recuperar el negocio a los privados de la generación eléctrica, ¿no? En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Pero el tema del diésel y los derivados, más o menos, Ecuador está importando 500, a ver, otro ejemplo, ¿cuánto está exportando legalmente en oro a Estados Unidos? Oro real, oro de empresas y de compañías que tienen concesiones, más o menos 500 millones al año. Pueden revisar estas cifras tanto Banco Central como también pueden hacerlo en cualquier portal de internet que haga seguimiento o medio internacional que haga seguimiento a los commodities y a este tema de los negocios internacionales, a las exportaciones de países, etcétera. Entonces, se están llevando más o menos 500 millones de dólares, se está exportando, pero se está llevando en forma ilegal fuera del Ecuador más de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares que también están yendo hacia los Estados Unidos. En esta última jornada más o menos se van a importar cerca de 500 millones de diésel. Ese diésel que se va para termoeléctricas, incluso para la barcaza nueva que está que está calada, ha hecho calado en las exteriores de la industrial molinera de Novoa, esa barcaza también va a consumir diésel. Y esos más de 500 millones de dólares se lleva un consorcio, una empresa que es dueña en Ecuador de las gasolineras Puma. No sé si en Guayaquil hay también, como hay acá en la sierra, estas gasolineras Pumas que fueron vendidas en la época de Lenín Moreno, las gasolineras de Petroecuador, Petrocomercial. Recordemos que las que más barato vendían la gasolina, el diésel, etcétera, eran las del Estado, las de Petroecuador. Nadie salió a protestar ni a decir, más bien dijeron, qué bueno, el Estado se reduce, excelente. Las gasolineras, ahora que también hay este tema, esta pelea entre el alcalde de Guayaquil por sus gasolineras versus el gobierno. Pero yo debo decir que en el tema de los negocios, que he tenido varios clientes, en el negocio de las gasolineras casi todas robaban. Meten la Super o la Eco, lo que ustedes quieran con extra, y tú no puedes saber si abajo del suelo o en la gasolinera donde tú estás, esa maquinita que te está diciendo que es, tú solo confías. Esto es como cuando sales de novio a una cita y te enamoras de una persona que no conoces solamente por su apariencia y consideras confiar en esa persona. No estamos hablando del siglo XXI y estamos hablando de corrupción y de pillazgo. Y les digo, la única que cumplía los estándares de venderte la gasolina que realmente era la del Estado. Porque de ahí casi todas las demás empresas privadas de gasolina te robaban. Fácil y sencillo. En el Ecuador nadie hacía ese control de que había entre los tanques de distinto combustible, mezclaban las gasolinas en algún porcentaje, ¿no? Entonces tú te ibas con tu Land Rover, con tu Mercedes, gastabas la gasolina más cara, pero a la vez te estaban vendiendo una cantidad mezclada y también de la gasolina más barata, por decir un mensaje. Entonces, este negocio de la privatización de las gasolineras, que es un gran negocio, multimillonario negocio, pregúntenle al alcalde de Guayaquil, y a cualquier otra empresa que tiene gasolineras, petróleos y servicios, etcétera, están ahora metidas en el tema del diésel, de la importación del diésel. Y es mucho dinero. Por ahora, en este próximo mes, estamos hablando de una importación cercana a 500 millones del exterior. ¿Y quién es uno de los beneficiados? Estados Unidos. ¿Cómo no va a hacer ¿Y por qué estoy haciendo este redondeo de datos? Porque ¿cómo el gobierno de Estados Unidos no va a apoyar al niño presidente, pues? Si está beneficiando el negocio de los Estados Unidos, un país que está quebrado en la industria hidrocarburífera. Están vendiendo diésel caro, que ni en Estados Unidos se vende, allá se subsidia también, y depende del Estado, y aquí en cambio pues es el gran negocio. Y si seguimos, como dijo el ex Goncalves, el ex ministro de Energías, hasta diciembre, ¿cuánto dinero creen ustedes no nos vamos a endeudar ecuatorianas y ecuatorianos por conseguir diésel para poder tener electricidad? Incluso electricidad deficitaria, porque a mucha gente les están cortando la electricidad, pero a los pelucones no. A los pelucones no les están cortando la electricidad. Yo vivo en el sector de la línea de transferencia de datos que se llama WAN, del Banco Central y de los bancos, de las centrales de los bancos de aquí de Ecuador. Nunca nos cortan la electricidad, fácil.
Entonces, perdón. ¿Cómo está? Buenos días, Gustavo Jiménez le saluda. Mi querido Gustavo, un gusto escucharte. Y en esta situación que nos has dibujado, en la que los recursos del país están siendo regalados de manera descarada, donde no hay una institución que pueda decirle, a ver, un ratito, déjeme revisar bien si esto de aquí le conviene o no al país. Inclusive, una asamblea que está, no sé en qué está la asamblea, sinceramente, que tampoco se preocupa de estos detalles importantísimos. Sale un presidente el día de ayer a decir, y lo voy a leer textualmente y después de esto viene la pregunta: sacaremos a este país de las cenizas. Sacaremos a este país de una de sus peores crisis en la historia. Es posible, para muchos es poco probable, pero es posible y me quiero levantar todos los días sintiendo que seguirá siendo posible. Para nosotros esto ya es una misión de vida. Así como la fue para mi padre, así como lo fue para mi abuelo y como espero que sea para mis hijos. Ese mensaje, Hugo, ese mensaje califica de cierto el hecho de que hay gente que todavía le cree los mensajes a este señor. Así es, mi querido Gustavo. Por si acaso, como siempre hablamos con dato duro, y para el público de Ecuador en Directo, hemos sido los primeros que hemos empezado a destapar la olla de grillos que es la familia Noboa, y creo yo que ha sido muy positivo el revisar la historia de esta familia que ha sido lavada, como cualquier grupo mafioso, por medios de comunicación privados. Pero entre paréntesis solamente voy a leer el portal de la página Petroecuador, petroecuador.es, y dice: con la finalidad de atender la demanda de seguimiento automotriz del país. Seguimiento automotriz. ¿Cuántos autos consumen diésel en Ecuador? Petroecuador importará 1.400.000 barriles de diésel premium en marzo del 2024. La empresa, el suministro de este combustible lo hará Transfigura, la que está detrás de las gasolineras Puma, empresa que fue adjudicada este 7 de febrero, gobierno de Noboa, al presentar su diferencia de más o menos 6,68 y un descuento de 0,3 por barril. ¿Ustedes saben cuánta plata se va a meter la intermediación de los mismos de siempre? De la familia cercana al señor Nebot, porque en la época de León Febres Cordero y de Nebot, cuando gobernaban el país a través de las Cortes y del Congreso, había un señor Heinz Meller que tenía mansiones y edificios rascacielos en Londres simplemente por la intermediación. Simplemente por decir, yo tengo el contacto en tal país de la que vende y compra el petróleo de Ecuador. Solamente en esa llamada telefónica te metías 2, 5, 10, 20 millones, simplemente por tener el cupo petrolero. Porque a un ser humano es al que le dan ese cupo, que generalmente es un pana ñaño aniñado de estos tipos de personas. Y en el caso de los Noboa, ¿por qué creen ustedes que no sale este señor, gordito, redondito, Wong? Wong es apellido, ¿no? El ministro que aplaudía. Estaba atrás, o sea, si existe una palabra cepillazgo, lambón, lamebotas o como tú quieras llamarlo, ¿qué tiene que hacer el ministro de Energía, Minas, Petróleos, al lado del presidente, abrazándose mutuamente, saliendo en la fotografía como si fuera equipo de fútbol, cuando el hijo le entrega al padre un reconocimiento? Obviamente se nota la dificultad física que tiene el padre. Álvaro no está bien. La enfermedad ya tiene un grado de discapacidad intelectual bastante amplio, se le nota. Yo te digo, Gustavo, mi criterio ayer conversándolo en privado era, tengo solamente dos opciones. La primera, o el padre clínica o médicamente ya está determinado que muy pronto va a quedar senil y por ende el hijo aprovecha la circunstancia lo mejor que puede para a consagrarse con el padre, para decirle: papá, mira, te regalo, no la presidencia, pero te regalo esto para que... y esto es chistoso porque el hijo sabe que León Febres Cordero le quitó la presidencia y él lo mismo lo dice: nos quitaron elecciones, pero él es el mejor amigo y si se pegó las tragos y otras cosas más en España, en Madrid, con el candidato del Partido Social Cristiano. Entonces estas incongruencias del poder no las entendemos muy bien, ¿no? Aquí hay conveniencia, aquí no hay ideales. Por eso tú te puedes dar cuenta de que ni siquiera es fiel y leal a su padre.
porque es amiguete, colabora, comparte.